revelado, Benjamín, el hijo milagroso de Jacob y el nacimiento de una tribu transformadora Gis, en el tercer año de Joacim, cuando el polvo del camino se entrelazaba con la esperanza en los corazones de los hombres y mujeres de Israel, la historia de Raquel, la amada de Jacob, se desarrollaba como un tapiz divino bordado por la mano de Dios. Desde lo más profundo del desierto, en un sendero polvoriento que conducía a Efrata, Raquel sintió las contracciones de la vida que brotaba de su ser. Durante años había anhelado el don de la maternidad, sufriendo con el peso de su esterilidad mientras su hermana Lea traía al mundo a numerosos hijos. Sin embargo, Yahvé escuchó sus súplicas, y en un giro inesperado de los eventos, se encontró finalmente esperando. El amanecer había traído consigo una tranquila brisa, pero el viaje hacia Efrata presagiaba dificultades. El sol ardía en el cielo, como el ardor de su esperanza, mientras Raquel y Jacob avanzaban, sus corazones entrelazados por la fe y el amor. Cada paso resonaba con la ambición de su futuro, cada respiro cargaba la expectativa de un niño que ya había sido tan anhelado. Sin embargo, los valles y montañas que rodeaban el camino eran solo un reflejo de su lucha interna, como si el mismo paisaje saturara su vida con la promesa de cambios divinos y renovaciones. A medida que la mañana avanzaba, la vitalidad de Raquel comenzó a desvanecerse. De repente, el ardor intenso de la vida se tornó en gritos desesperados. Sin previo aviso, el milagro de la maternidad se desató en medio de la travesía. Jacob, alerta ante el inminente parto, llamó a su tribu, buscando ayuda en la lejanía, pero el eco del desierto solo lo devolvía en silencio. Raquel, con el dolor atravesando su ser, luchaba contra el desamparo. En su interior, sabía que este era el momento que cambiaría el rumbo de su historia, y entonces, cuando el sol se ocultaba, en medio de la agonía y el júbilo entrelazados, Benjamín llegó al mundo. Hijo de la mano derecha, fue llamado, un nombre que llevaba el eco del amor eterno que unía a Jacob y Raquel. Sin embargo, al momento de la alegría, Raquel exhaló su último suspiro. Jacob, con el corazón despedazado, abrazó al pequeño, sintiendo el peso de su pérdida y el alma de su mujer desvanecerse entre sus brazos. Su nombre será Benjamín, susurró, mientras lágrimas de tristeza caían sobre su futuro. Efrata, escenario de la tragedia y victoria, se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la vida que surgiría de este dolor. La historia de Benjamín sería tejida en el tapiz de una nación, sus descendientes llevándose consigo la esencia de su madre y su lucha. A medida que la tribu de Benjamín crecía, los ecos del sacrificio de Raquel resonaban en sus corazones, recordándoles que su identidad estaba cimentada en amor y redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras las sombras de la incertidumbre se cernían sobre Jacob, una nueva tribu estaba naciendo, arrastrando consigo la promesa de un legado divino y victorias por venir. ¿Cuál sería el destino final de Benjamín y su tribu? Las preguntas reverberaban en el aire, esperando una respuesta que solo el cielo podría revelar. El camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos, pero la senda de fe que comenzaba en ese polvoriento camino prefiguraba la llegada de una tribu transformadora, capaz de cambiar el curso de la historia israelita. En los días que siguieron al nacimiento de Benjamín, Jacob se sumió en la tristeza y la tensión de su nueva realidad. Raquel, su amada, había partido al reino eterno y dejaba tras de sí un pequeño que clamaba por el amor y cuidado de su padre. Con el peso del dolor en su corazón, Jacob se enfrentaba no solo a la crianza de un hijo recién nacido, sino a la responsabilidad de llevar adelante la tribu que había comenzado bajo la bendición de Dios. Entretanto, el eco de la tragedia resonó a lo largo de las estepas, y las familias de su campamento se reunieron para consolar a Jacob. Entre ellos, los hijos de Lea y sus concubinas, que miraban al pequeño Benjamín con ojos curiosos, sintiendo la sombra de la pérdida, pero también la joya de la esperanza que él representaba. En medio de su dolor, una voz se alzó en el corazón de Jacob, recordándole la promesa que su Dios le había hecho en Betel. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Génesis 28, 14. Las noches fueron largas y llenas de oraciones. A menudo, Jacob miraba al cielo estrellado, buscando señal de la dirección que debía tomar.
Los sueños comenzaron a visitarle en medio de la quietud de la noche. En uno de esos sueños, vio una escalera que ascendía hacia el cielo, y ángeles que subían y bajaban, llevando mensajes de Yahvé. «No temas, Jacob», le susurraban. «Te he dotado de descendencia y te guiaré. Con Benjamín, una nueva línea se establecerá que transformará tu pueblo». A medida que Benjamín crecía, sus ojos reflejaban la luz de su madre, y cada risita resonaba como una canción de esperanza. Sin embargo, una creciente ansiedad se apoderó de Jacob. Los vientos del cambio soplaban, y podía sentir que cosas portentosas estaban al borde de suceder. En la medida que la tribu de Benjamín se expandía, el eco de su historia comenzaba a entrelazarse con el destino de Israel. Cierto día, cuando el sol brillaba intensamente, Jacob decidió llevar a sus hijos a un campo cercano, para recoger frutos y compartir una comida en honor a la memoria de Raquel. Los niños, llenos de energía, reían y corrían, ajenos al peso del pasado que cargaba su padre. En ese momento, Jacob se dio cuenta de que la vida seguía, así como también el propósito divino. «Mira cómo florece la herencia», pensó, sintiendo un renovado vigor dentro de su espíritu. Las palabras de Jacob se hicieron eco de su bisabuelo Abraham, quien también había enfrentado pruebas y pérdidas, pero había perseverado al escuchar la voz de Dios. La promesa de la tierra prometida y la visión de un pueblo numeroso parecían estar entrelazadas en un plan mucho más grande, un misterio que Dios había tejido desde el principio de los tiempos. Mientras tanto, entre tribus vecinas, se comenzaba a susurrar sobre un hijo nacido en dolor, con un futuro que podía cambiar el rumbo de la historia de Israel. Metas aún desconocidas y desafíos no enfrentados aguardaban a Benjamín. La tribu de Benjamín se preparaba para surgir como una fuerza dentro de la nación, aunque Jacob ignoraba todavía la magnitud de aquello que estaba por venir. En el horizonte se presentía un conflicto inminente y una certidumbre creciente, que traería consigo la necesidad de una elección decisiva y una demostración de la fe ensinada por generaciones. Así, con cada paso, la historia de Benjamín avanzaba, su destino al mismo tiempo revelándose y manteniéndose en misterio, mientras los cielos aguardaban pacientemente la proclamación de la verdad divina. ¿Qué nuevas pruebas les aguardaban? ¿Qué propósito tenía Dios en todo esto, y cómo se manifestaría su soberanía a través de la vida de Benjamín? Las preguntas vibraban en el aire como una trompeta divina llamando a la atención de su pueblo. Era evidente que el viaje hacia la tierra prometida aún estaba lleno de sorpresas, donde cada tribu, y especialmente la de Benjamín, jugaría un papel crucial en el relato de redención que solo el Señor podía orquestar. La grandeza del plan de Dios se acercaba, y los corazones de aquellos que esperaban su revelación palpitaban con anticipación. Las estaciones cambiaron suavemente, y con cada nuevo amanecer, el corazón de Jacob se llenaba de anhelos y temores. El pequeño Benjamín, que había llegado al mundo como un rayo de esperanza, era ahora un niño ágil y curioso, y cada día se aventuraba más lejos en los vastos campos que rodeaban su hogar. Jacob, aunque cargado por el suceso luctuoso de su amada Raquel, encontraba en su hijo una razón para vivir y un propósito renovado que había estado esperando. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte teñido de naranjas y púrpuras, un grupo de hombres de la tribu de Rubén se presentó ante Jacob. Traían noticias inquietantes sobre una creciente tensión entre tribus vecinas, que comenzaban a mirar con recelo las riquezas y el número creciente de los hijos de Jacob. Al escuchar las palabras de estos hombres, Jacob sintió que un hilo de preocupación se enredaba en su pecho, sabía que el tiempo de pruebas estaba cerca. «Los bandidos de Siquem han levantado su voz contra nosotros», dijo uno de los hombres, su rostro marcado por el sudor y la angustia. «Están congregándose, y muchos hablan de alzarse en armas. Necesitamos prepararnos, Jacob, porque la paz que hemos conocido puede desvanecerse». Jacob pasó la mano por la frente, recordando las promesas de Dios. «No temeré, por cuanto tú estarás conmigo», murmuró. El eco de su fe resonaba en su corazón, y en ese momento, decidió consultar a sus hijos y a los ancianos del campamento. En la reunión, los rostros de sus hijos estaban serios, pero el espíritu de unidad comenzó a levantarse entre ellos. Judá, quien había comenzado a mostrar cualidades de liderazgo, se irguió y exclamó: «Si hemos de enfrentar a nuestros enemigos, no podemos hacerlo desunidos. Debemos ser uno, en la fe y en la acción. Recordemos a nuestro hermano José, quien fue vendido, y como el que fue despreciado llegó a tener poder. Así, debemos levantarnos en la adversidad». Las palabras de Judá resonaron, y todos los presentes sintieron una corriente de determinación. Jacob vio que en medio del peligro, una nueva fuerza empezaba a manifestarse en su familia, un lazo indestructible que unía su destino.
Mientras los hombres discutían estrategias de defensa, Jacob se retiró a orar, buscando el discernimiento del Altísimo. En su espíritu, una voz le habló, poderosa y clara. Tu hijo Benjamín será el corazón de esta tribu. A través de él se establecerá una nueva dirección. No huyas de la lucha, en sí misma reside la llave de la redención. La revelación dejó a Jacob con la mente clara, pero su corazón colmado de dudas. ¿Cómo un niño de corta edad podría desempeñar un papel tan crucial ante el yugo de una guerra inminente? Sin embargo, recordaba que la obra de Dios rara vez se manifiesta a través de lo grande, sino que a menudo elige lo pequeño, lo débil y lo despreciado para mostrar su gloria. 1 Corintios 1:27. Impulsado por esta memoria, Jacob convocó a Benjamín a su lado. La ternura de su mirada tranquilizaba el espíritu de Jacob, y aunque sabía que el camino sería peligroso, se dio cuenta de que la fe en el propósito divino era más fuerte que el miedo a lo desconocido. En la calma de la noche que siguió, Jacob se sentó bajo las estrellas y vio una señal en el cielo. Sentía que estaba a punto de enfrentarse a un hito en su vida y en la de su familia. El tiempo se acerca, pronunció en voz baja. La promesa de Dios no será en vano. Su mano está sobre nosotros. Con una mezcla de anticipación y temor, Jacob estaba listo para enfrentar lo que vendría. Lo que no sabía era que el enemigo que acechaba no solo traería batalla, sino también la oportunidad de cumplir el diseño eterno que había sido trazado para su descendencia. Mientras los vientos cambiaban a su alrededor y los ecos de guerra resonaban, un nuevo misterio se tejía. La historia de Benjamín estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Lo que parecía ser un tiempo de calamidad se transformaría en el escenario donde el plan soberano de Dios comenzaría a revelarse. No tan solo un futuro para una tribu, sino un legado que impactaría a toda la nación. Así, con cada resplandor de la mañana, Jacob se aferraba a la promesa, y las palabras de Dios emergían en su corazón como un fuego eterno. A través de ti y de tus descendientes, levantaré a un pueblo que será luz para las naciones. El viaje apenas comenzaba, y la redención que aguardaba prometía ser más gloriosa de lo que jamás podría imaginar. La noche se hizo densa en el campamento de Jacob, y el aire estaba impregnado de expectación. Cada sombra parecía alargarse con los murmullos de la preocupación e incertidumbre. Los hombres vigilaban, preparados, pero la oración de Jacob resonaba en su mente, clara y apremiante: no temeré, por cuanto tú estarás conmigo. Las tribus de Israel, unidas en la angustia, aguardaban el amanecer que traería consigo no solo luz, sino el rugido de la guerra. Jacob, con el corazón agitado, buscó la fortaleza en la presencia de su pequeño Benjamín. El niño, inocente y lleno de curiosidad, venía a ser el ancla de su fe. Jacob se arrodilló y, tomando al niño entre sus brazos, oró por protección. Señor, en tu mano está nuestro destino. Haz de este niño el instrumento de tu voluntad. Al caer la primera luz del alba, el sonido de los cuernos de guerra comenzó a resonar en la distancia. Jacob y sus hijos se prepararon, equipados para enfrentar lo inevitable. La determinación de Judá siguió guiando a la familia, pues él les recordaba que el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Mientras los hombres se organizaban, el espíritu de unidad se hacía palpable. Las familias de las tribus, unidas por la fe, se dispusieron a defender lo que les pertenecía. En medio de ese bullicio, una visión se presentó a Jacob. En su mente, un ángel revestido de luz le mostró a Benjamín en un futuro. He aquí, le dijo el mensajero celestial, de tu hijo nacerá la salvación para muchos. En él está el propósito de mi pueblo. Con el corazón rebosante de fe, Jacob se dirigió a su familia. Hoy, la batalla no es solo nuestra, sino del Señor. Recordemos que hemos sido llamados a ser un pueblo separado, uno que refleja su gloria. Los hombres asintieron, y el espíritu de guerra tomó forma. La estrategia fue formada, y cada uno tomó su lugar. Sin embargo, en lo más profundo del alma de Jacob, sentía que la batalla que estaban a punto de librar no solo se definiría en la lucha física, sino que también había una batalla espiritual en juego. La confrontación que les esperaba no era simplemente una contienda por tierras y recursos, sino una lucha por la identidad y el legado que Dios había destinado para su linaje. Mientras el día avanzaba, se escucharon gritos lejanos, y el aire se cargó con el olor de la inminente guerra. Sin embargo, un silencio inesperado emergió. Benjamín, con su inocente mirada, se acercó a su padre y le dijo: ¿por qué temes, papá? Dios nos ama y Él es fuerte.
La fe de un niño, desprovista del asedio de la incertidumbre adulta, resonó con una claridad increíble. Justo cuando el viento sopló más fuerte y la tierra tembló bajo los pies de los guerreros, un grupo de guerreros enemigos aparecieron ante ellos. Pero en ese momento, una fuerza inusitada se apoderó del corazón de Jacob. Con un aliento profundo, recordó las palabras de aquel ángel y su fe en la promesa: no somos solo guerreros, somos llamados para traer luz a las naciones. Los enemigos se detuvieron, incapaces de avanzar, como si una sombra de temor se posara sobre ellos. En ese instante, Jacob entendió que no se trataba solamente de evitar ser derrotados, sino que se había abierto un portal para la redención. Al concluir la hora, un silencio sepulcral reinó. Jacob, con el poder que sabía que le había sido otorgado desde lo alto, levantó su voz al cielo: Señor Dios de mis padres, escucha mi clamor. Siendo tan solo hombres, buscamos tu dirección en esta hora de prueba. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, como si la creación misma respondiera a su llamado. El Espíritu de Dios parecía moverse entre ellos, y Jacob sintió la necesidad de animar a su familia. Hoy, nuestra historia cambiará. La batalla está ya ganada en los cielos, la victoria nos pertenece. Así, en el viento que soplaba, un nuevo misterio comenzó a revelarse, un plano divino que superaba la lucha. Tanto temor como esperanza llenaron el aire, y en ese acto de fe, Jacob vislumbraba que lo que vendría no solo afectaría a su familia, sino que resplandecería a través de generaciones, como una semilla que brota en la tierra fértil. Y mientras las tribus se preparaban, una fuerte voz resonó desde las alturas: el legado de Benjamín será el eco de mi pacto. En medio del tumulto, Jacob se dio cuenta que la verdadera lucha por su descendencia iba más allá de enfrentar espadas y lanzas. Dios mismo estaba utilizando su historia para llevarles a un futuro lleno de esperanza y redención. El silencio que había invadido el campamento fue roto por un estruendoso clamor, un eco lejano de hombres que venían con furia. Jacob, con el alma inquieta, sintió como el peso del amor por su familia y la responsabilidad del legado bendito caía sobre sus hombros. La noche pasada parecía haber sido un preludio al propósito que Dios había dispuesto. «Hijos de Israel», gritó Jacob con voz firme, llenando el aire cargado de tensión. Estamos a punto de enfrentar no solo una batalla física, sino una confrontación con las fuerzas que desean arrebatar nuestro destino. Recordemos las promesas que el Altísimo nos ha hecho: somos un pueblo elegido, un linaje de bendición. No temáis. Mientras sus palabras reverberaban en los corazones de los hombres, algo extraordinario sucedió. Una luz sobrenatural surgió en el centro del campamento, como una antorcha ardiente que iluminaba la oscuridad. Jacob, asombrado, vio cómo la figura de un ángel descendía, rodeada de una gloria divina. Los guerreros enemigos, paralizados ante el espectáculo, retrocedieron un paso, sus miradas se llenaron de miedo. Jacob, mi siervo, dijo el ángel con voz resonante, no te inquietes, porque el Señor está contigo. El grito de Israel ha sido oído, y he venido a fortalecer tu fe. Esta batalla es del Señor, y Él peleará por ti. Recuerda siempre que ni una espada ni un escudo son el arte de la guerra, sino que la verdadera victoria reside en la fe inquebrantable en el Dios que te llama. A medida que el ángel hablaba, los corazones de los hombres se levantaron con renovada valentía. Judá tomó la delantera, levantándose, su espada brillando como símbolo de la determinación de su tribu. Confiaremos en el Señor, exclamó. Sabemos que no es el número de hombres en el campo, sino la presencia del Altísimo lo que determinará el desenlace de esta contienda. Nosotras, las tribus de Israel, no caeremos ante el enemigo. Hoy luchamos con alabanza en nuestros labios. Con un espíritu elevado, comenzaron a entonar alabanzas al Creador, sus voces fusionándose en un potente clamor de adoración que resonó en el aire. Jacob sintió que la atmósfera cambiaba, como si las estrellas mismas se unieran a su canto, proporcionando un refugio celestial. Los guerreros enemigos, aturdidos por la luz y el sonido, comenzaron a entablar una lucha interna. Un murmullo de duda brotó entre ellos, como si el mismo suelo temblara bajo sus pies ante la fidelidad de quienes invocaban a Dios. Benjamín, en medio de la conmoción, miró a su padre con un brillo en sus ojos inocentes. ¿Los de allá también pueden conocer a Dios como nosotros, papá? La pregunta del niño resonó en el corazón de Jacob. Aquello que se iba manifestando no era solo una lucha por la supervivencia, había un eco de llamado para la redención de corazones que antes estaban perdidos. Jacob sintió el peso del momento,
así como el propósito divino que se desplegaba ante él en ese instante, el ángel se dirigió a Jacob nuevamente, sus ojos llenos de sabiduría. Tus descendientes serán luz para las naciones, y de este día, de esta batalla, surgirán como portadores de mi luz. No solo serás recordado como el padre de los patriarcas, sino que tu linaje será el corazón del pueblo que guiará a otros hacia el arrepentimiento y la salvación. De repente, el viento sopló con fuerza, como si las mismas fuerzas de la creación se unieran a su causa. Las nubes se abrieron y una lluvia de luz brilló sobre el campamento, llenando a los hombres de valor, furia y esperanza. El espíritu de unidad se volvió palpable, como un potente fuego. Así, aquel día, Jacob comprendió que la batalla que enfrentaban era más que una cuestión de territorio, era una manifestación del propósito eterno de Dios. Isaac, Isaac, murmuró, recordando a su padre, es en la luz de nuestras promesas que caminaremos, y será en esta guerra que descubramos el verdadero significado de nuestro llamado. Mientras las líneas de batalla se preparaban, un nuevo misterio se formuló en el aire. La victoria, hoy, no será solo para ti, sino para el futuro de la humanidad, susurró una voz divina. Esta afirmación se anidó en el corazón de Jacob, quien, con una fe fervorosa, aguardaba lo que vendría, consciente de que el mundo entero estaba por enterarse del impacto de esta contienda. Ten fe, se prometió Jacob. Las historias futuras dependerán de nuestra fidelidad en este momento. En este punto crítico de su vida, Jacob, el patriarca, se convirtió en el protagonista de un vasto relato divino cuya culminación se desplegaría a través de generaciones, ya que el eco del pacto resonaría en el tiempo. A medida que oró en su corazón, sabía que la respuesta estaba en el inminente desenlace, y que este día haría eco en la eternidad. El tumulto en el campamento resonaba como un trueno en los corazones de los hombres, y el cielo pareció responder a la clamorosa fe de Jacob. Mientras sus hijos se disponían para el enfrentamiento, un soplo de la presencia divina envolvió el lugar, y de repente, un profundo silencio cubrió el campo de batalla. Jacob sintió que la atmósfera estaba cargada, como si la creación misma esperara un desenlace glorioso. ¿Preparados?, gritó Judá, su voz desafiante cortando la expectante calma. La advertencia del ángel aún resonaba en sus corazones, y cada guerrero levantó su arma con fe y determinación. La presencia del Señor se palpaba en el aire, y un nuevo ímpetu dio vida a cada paso que daban hacia el abismo que los aguardaba. Jacob se arrodilló brevemente, alzando sus manos hacia el cielo, en su corazón una oración fluía: Señor, cuida de mis hijos. Permite que tus promesas se cumplan en este día. Haz que nuestra fe no sea en vano. Los cielos, que parecían aguardando una respuesta, comenzaron a despejarse, dejando caer un resplandor que se centró en el rostro de Jacob, iluminando su alma. A lo lejos, la multitud enemiga se preparaba también. Un rugido de hombres llenaba el silencio, pero en su interior había una incertidumbre creciente. De entre ellos, un guerrero fuerte, llamado Esaú, se alzó, su corazón repleto de desafío. ¿Quiénes son estos hombres que confían en un Dios invisible? Hoy conocerán la fuerza de nuestra espada. Sus palabras eran como hachas, cortando el aire, pero también despertaron temores en su propio grupo. La batalla comenzó. Los hombres de Israel avanzaron, guiados por la fe que ardía en sus corazones. Con cada golpe de espada, había una armonía en sus movimientos, luchaban no solo por su supervivencia, sino por el propósito que el Altísimo había proclamado. Jacob observaba, su espíritu elevado en un fervoroso clamor hacia Dios. En el nombre de Jehová, victoria. ¡Victoria!, gritaban los hijos de Jacob, mientras la unidad de su tribu transformaba la contienda en un canto de adoración. Era como escuchar otros ángeles sumarse a su coro, creando un estallido de luz que desafiaba la oscuridad que los oponía. A medida que el conflicto se intensificaba, Jacob sentía que las antiguas promesas del Altísimo vibraban al unísono con su linaje. ¿Y si este es el momento del inicio de algo completamente nuevo?, pensaba, con la expectativa elevándose dentro de él. La caída de nuestros enemigos podría significar la alabanza de naciones aún no nacidas. Con un ímpetu renovado, uno de los guerreros enemigos se lanzó hacia Jacob, blandiendo su espada con ira. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, un destello de luz se interpuso, y un grito resonante se elevó desde el campamento. «No tocarás al ungido del Señor». Resonó por el aire, llenando el corazón de Jacob de asombro. Era Benjamín, el menor, con un hacha en la mano, protector de su padre, que se había lanzado al frente sin temor. «Papá, confía en el Señor», gritó el niño,
con los ojos destilando fe, y Jacob, conmovido, sintió que el espíritu del niño era una manifestación pura del futuro que Dios había prometido. El rayo de luz que había caído sobre el campamento parecía personificarse en su hijo, quien no solo luchaba por su familia, sino por la herencia divina que se forjaba ese día. El enemigo, al ver la bravura del pequeño guerrero, comenzó a dudar nuevamente. En ese instante de confusión, Jacob dio un paso al frente, su voz resonó como un eco de poder: hoy no solo pelearé por nosotros, sino por todos los que vendrán en la gloria de Dios. Proclamó, mientras la fe de sus hombres se elevaba al infinito. Mientras la batalla continuaba, una verdad impresionante se comenzaba a revelar en las mentes de los hombres. La guerra no era simplemente una lucha física, sino una oportunidad para que las generaciones futuras rastrearan el eslabón de su propia fe en el legado de Jacob. Oh, Dios, este día trasciende el tiempo, oraba Jacob en su corazón, revelará a aquellos que vendrán nuestra esencia como nación. Así, mientras la lucha se intensificaba, el Altísimo mostró a Jacob un destello del futuro, un panorama en el que Benjamín, su hijo pequeño, sería la luz de una tribu poderosa, un faro de esperanza que alumbraría el camino de muchos hacia la redención. Con este nuevo propósito cobrando vida, Jacob sabía que el desenlace de esta contienda era más que el triunfo en la batalla, se trataba del cumplimiento del designio divino. Un murmuro de verdad fluyó de sus labios: hoy conoceré lo que significan las promesas, y las despedidas que vendrán no serán en vano. Y con cada palabra revelada, Jacob sintió que el testimonio de su vida y de su familia se estaba formando, marcando el inicio de un nuevo pacto que resonaría a través de los muros del tiempo. Esta batalla era un capítulo, pero el libro de la historia nunca dejaría de contarse. Las espadas chocaban, y el estruendo de la guerra llenaba el aire, resonando en cada alma presente, tanto de los que luchaban como de los que contemplaban. Jacob no podía apartar la vista de su hijo menor, Benjamín, quien luchaba con una valentía y fervor que desafiaban el juicio de su corta edad. Su pequeño corazón palpitaba con la fe que había sido sembrada en él, y en ese instante, Jacob comprendió que había más que solo una batalla física frente a ellos, era una confrontación espiritual en la que el eje del futuro se mantenía en equilibrio. El cielo, que antes había estado cubierto de nubes de tormenta, ahora comenzaba a despejarse. Rayos de luz iluminaban el campo, y la voz del Altísimo parecía resonar en el viento. He aquí, estoy contigo, siempre, susurraba el eco de Dios a través del resplandor. Jacob, sintiéndose un poco más fuerte en su fe, alzó su voz: clamor de un patriarca: suéltame y no te detendré hasta que me bendigas. Cada guerrero, inspirado por la súplica de su padre, redobló sus esfuerzos, sus gritos se unían al clamor de Jacob como una ofrenda al cielo. Mientras tanto, Esaú, el enemigo, oscuro como la tormenta, lanzó miradas furiosas hacia Jacob y sus hijos. Con cada paso, su desdén se volvía más evidente. Venid. Hollad a esta pléyade de hombres que confían en una fe vacía, rugía, intentando sembrar miedo en los corazones de quienes le seguían. Sin embargo, los hombres de Jacob sabían que la batalla se libraba no solo con armas, sino con la fe que Dios había sembrado en sus corazones. En el centro del tumulto, Benjamín se movía con una agilidad divina, esquivando los ataques de sus oponentes e infligiendo golpes que llevaban la marca del Creador. Cada vez que levantaba su hacha, era como si el mismo infierno temblara. Su figura se alzaba como un David enfrentándose a Goliat, y de alguna manera, el pequeño guerrero era el símbolo de lo que Dios podía hacer a través de la humilde fe. De repente, una herida se abrió en el campo, la batalla pareció decantarse hacia el caos. Un enemigo logró atravesar la línea, y su espada se dirigía amenazadoramente hacia Jacob. En ese segundo estremecedor, el tiempo pareció detenerse. Con un grito desgarrador, Benjamín se lanzó entre su padre y el agresor. La acción fue tan rápida que Jacob sintió como si toda la creación estuviese contenida en ese momento. El golpe fue ensordecedor, y el pequeño cayó al suelo, pero una luz brillante envolvió su ser. Para sorpresa de todos, una fuerza divina parecía descansar sobre él, como el aliento de Dios que lo levantaba. «Benjamín», exclamó Jacob, corriendo a su lado. En un instante, la luz se disipó, y el niño abrió sus ojos, los mismos que destilaban esperanza anterior. La mirada de Benjamín se enfocó en su padre, y con un susurro tembloroso, dijo: «Padre, Dios es fiel. Su promesa nos sostiene». Jacob, asombrado, se dio cuenta de que la esperanza de su descendencia estaba representada en ese pequeño. Un fervor nuevo brotó en su corazón: «Así como él hizo conmigo, hará con todos los que crean», proclamó Jacob, levantando su voz aún más fuerte. Un rugido se elevó procedente de los guerreros israelitas, y la lucha se volvió más intensa, los flancos enemigos comenzaron a ceder.
El poder del espíritu de Benjamín animaba más que cuerpos, revitalizaba un legado. Entonces, el cielo se oscureció nuevamente, un eco profundo resonó y una voz como de trueno habló. Este es solo el principio. El sacrificio de esta lucha es la semilla de un ejército que será conocido en todo el mundo. El pueblo de Israel, lleno de vigor, comprendía que sus esfuerzos no eran en vano, y en los corazones de los hombres se encendió una chispa de promesa. Jacob, sintiendo el peso del futuro, se llevó las manos al pecho. ¿Qué nuevo pacto nos has trazado, Señor?, clamó, sorprendido por la revelación. Sabía que los tiempos habían cambiado, y que lo que acontecía en ese campo de batalla definiría no solo su estirpe, sino también el camino que seguirían las generaciones venideras. Así, en medio de la confrontación, quedó claro que la victoria, aunque aún estaba por venir, no solo sería resultado del valor en la batalla, sino una manifestación de la fidelidad de Dios que se desplegaría a lo largo de los años. Con cada espada levantada y cada grito de fe, el testimonio de Jacob y Benjamín se convirtió en un capítulo crucial de la historia divina que aún estaba por revelarse, dejando a todos en expectativa. ¿Qué sorprendente plan trazará Dios en el futuro? ¿Quiénes serían los elegidos para llevar su legado? Mientras la batalla continuaba, las sombras de la noche se arremolinaban sobre el campo, como si el mismo cielo vigilara con atención los acontecimientos que se desarrollaban en la tierra. Jacob sintió en su profundo interior que la lucha no era solo por su vida y la de sus hijos, sino que estaba intercediendo por algo más grande, una herencia espiritual que trascendía el tiempo. Benjamín, recuperado y con los ojos brillando de determinación, se levantó. En su semblante había un aire de valentía que había superado su corta edad. «Padre», dijo con firmeza, «no temamos, porque el Señor está con nosotros». Sus palabras resonaron como un eco del pasado, recordando a Jacob la promesa que le fue hecha cuando dejó la casa de su madre. Un sentimiento profundo de esperanza llenó su ser, y en su espíritu revivió la certeza de que un futuro glorioso aguardaba a su estirpe. A medida que la batalla proseguía, Jacob se dio cuenta de que no solo luchaban cuerpo a cuerpo, sino que había un campo de batalla en sus almas. Entonces, clamó a Dios: «Señor de los ejércitos, acuérdate de tu pacto. Acércate a nosotros en este tiempo de necesidad. No dejes que nuestros enemigos nos prevalezcan». Esta súplica resonó entre los guerreros de Israel y trajo un nuevo aliento a sus corazones. Con renovado vigor, los hijos de Jacob se unieron a su padre en la batalla. Al ver el rostro resuelto de los suyos, Jacob llamó al favorito de su corazón, Benjamín. «Escucha bien, este día es decisivo. Tu fe será la que forje el camino para nuestra familia. Si caes, por tu sacrificio, otros se levantarán. Pero no caerás, porque el Señor está a tu lado». Así, la fuerza del pequeño guerrero iluminó el campo, sus movimientos eran dignos de un ángel de guerra. Atacaba con la fuerza de un león y la gracia de una gacela, y cada enemigo caído era un testimonio del poder que emanaba de él, como si la unción del Altísimo descansara sobre su frente. En el cielo, se escuchaba la mezcla de gritos enfervorizados y los lamentos de aquellos que caían. Un constante murmullo de súplicas emergía, llenando el aire con una narrativa de esperanza. Entonces, Jacob sintió que la atmósfera cambiaba. Un brillo deslumbrante surcó el cielo como una señal, y en ese momento, Jacob comprendió que el propio Dios estaba a punto de entrar en la batalla. «¿Quién es este que se acerca en la oscuridad?», dijo Jacob, apenas audaz al preguntarse si esta era la señal de una intervención divina. En el rayo de luz, como un estandarte elevado, apareció una figura radiante. Era como la ruptura de un nuevo amanecer que prometía dispulsar las tinieblas y traer consigo la salvación de su linaje. «Este es el tiempo de cumplimiento», resonó la voz en la atmósfera, y pudo sentir su eco. «El lamento de esta lucha brindará una vida a aquellos que estarán por venir. Te he seleccionado, Jacob, y a tu hijo, Benjamín, será quien aplacará el hambre de generaciones». Las palabras calaron profundamente en la tierra misma, marcando el terreno donde ellos luchaban. Con cada afirmación de la voz divina, la fe de los guerreros se intensificó. Aquellos que antes tambaleaban bajo el peso del miedo se llenaron de una renovada valentía, como un ejército de leones frente a su rey, y así, la batalla que parecía oscilar ya no se detendría. Era el tiempo de un nuevo pacto que Dios había planeado, uno que irradiaría luz a través del linaje de Israel, un pacto que nacerá a través del sacrificio, no solo de uno, sino de muchos. A lo largo de los tiempos, mientras la lucha se intensificaba, la voz del Altísimo retumbó nuevamente. «Pronto verán la plenitud de mi promesa, aquellos de la tribu de Benjamín llevarán en su nombre la esperanza para todos, porque de ellos saldrá un Salvador ante las naciones.
Las palabras resonaron en los corazones de cada guerrero, sembrando un sentido de propósito divino en cada sacrificio. Y en aquel momento electrizante, Jacob se dio cuenta, la victoria está asegurada, Señor. Pero, ¿qué más está preparado en tu plan soberano? ¿Qué legado se escribirá a través de nuestras luchas? Las espadas continuaban alzadas, y el rugido de la batalla se tornó en un clamor de adoración, pues comprendieron que había más en juego que sus vidas. Mientras la oscuridad se enfrentaba a la luz, la historia de un nuevo pacto comenzaba a florecer en el corazón de la humanidad, aguardando el cumplimiento que la eternidad prometía. La victoria parecía al alcance de la mano, pero la lucha estaba lejos de terminar. Jacob, sintiendo el poder de las palabras de Dios aún resonando en su corazón, levantó su voz en un clamor firme: «Hijos de Israel, levántense. Esta es la hora de la gloria del Señor». Con cada golpe que damos, recordemos que estamos luchando no solo por nuestras vidas, sino por el plan divino que se teje a través de nosotros. Que nuestra fe sea como un escudo que desvíe la furia del enemigo. Las palabras del patriarca encendieron el fervor en los corazones de sus hijos, y una marea de determinación se apoderó de ellos. Benjamín, con su joven corazón rebosante de valor, encontró en su interior una fuerza que parecía sobrepasar su propia constitución. Era como si la luz que había visto en el cielo se reflejara en su espíritu, y con cada paso que daba, un ángel parecía acompañarlo. La batalla se tornó feroz. Tierra, sudor y sangre se entrelazaron en un solo grito de guerra, y Jacob se vio obligado a recordar la promesa hecha a su madre. «No temerás, porque el Señor está contigo», se repetía en su mente. Era el eco de una fe que había legado a sus hijos. Mientras tanto, en medio del caos, un comandante enemigo se abrió paso a ras de suelo, dirigiéndose a Jacob con un grito de desafío. «¿Crees que el cielo está de tu lado? Somos más numerosos, y por cada uno que cae de tu ejército, surgirán 10 más de los nuestros». Pero Jacob, lleno de la unción del Altísimo, levantó su espada con confianza, dispuesto a enfrentar esta oposición. «Las sombras pueden ser numerosas, pero el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré a cuantos se levanten contra mí, pues el Salvador de las naciones se levantará en nuestra tribu. Y hoy, este terreno será testigo de su victoria». Así, la espada de Jacob brilló intensamente, como si estuviera imbuida del poder divino. Al caer el enemigo ante su determinación renovada, el murmullo de esperanza se transformó en un grito que resonó entre las filas de su ejército. Se unieron en alabanza, mientras la sombra del miedo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la lucha era más que física. Cada golpe y cada caída eran también un test de fe. Jacob, viendo a sus hijos luchar con la bravura de leones, sintió que una carga mayor yacía sobre sus hombros. «Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, escucha mi oración. Proporciona a mis hijos lo que necesitan para perseverar en esta prueba». De repente, una luz deslumbrante iluminó el cielo, balbuceando en un lenguaje celestial que penetró los corazones de los que luchaban en la tierra. Era un recordatorio de que el verdadero pacto estaba en juego. Con cada alabanza acordada en unidad, el suelo tembló y los cielos respondieron. «He oído el clamor de mi pueblo», resonó la voz del Altísimo, y a través de esta lucha, un legado profundo se levantará. La voz continuó: «No solo el hambre de vuestro corazón será saciada, sino que de la descendencia de Benjamín brotará un nuevo amanecer. Habrá uno que vendrá y traerá salvación a las naciones». Jacob se llenó de asombro al vislumbrar un futuro donde un rey, un salvador, se levantaría en medio de su linaje. «¿De verdad, Señor?», murmuró Jacob, «¿puede esto ser cierto en medio del estruendo de la batalla?». Y sintió que la respuesta era más que la certeza, era un llamado a mirar más allá del presente. Pronto las primeras luces del alba comenzaron a abrirse paso, cada rayo representando una promesa cumplida, un pacto renovado. «Está escrito que la oscuridad no prevalecerá sobre la luz», se recordó a sí mismo, mientras luchaba más fervientemente, como un testigo del propósito divino que se desarrollaba. Mientras la batalla se proseguía, había algo en el aire, un sentido de que la victoria era inminente. Las palabras de Dios comenzaron a cobrar vida en su corazón. Él sabía que pronto se abrirían las puertas de un futuro que transformaría a todos. La lucha es solo un preludio a la gloria venidera. ¿Quién levantará la antorcha cuando esta oscuridad se disipe? Así, con cada paso firme que daba, no solo luchaba por la vida, sino que se volvía parte de un relato eterno que abarcaba generaciones. La historia de Benjamín, el hijo milagroso, se entrelazaba con el destino de la humanidad, aguardando en los cielos el cumplimiento de la esperanza que esa misma batalla traería, el nacimiento de un Redentor prometido.
En el desierto de las circunstancias, Jacob se encontró al borde de un nuevo amanecer. La batalla había traído consigo no solo heridas físicas, sino también profundas revelaciones espirituales que marcaban el futuro. Con cada golpe que resonaba, la historia de su familia se entrelazaba con promesas de redención y de esperanza. Benjamín, el joven guerrero, representaba no solo el legado de su madre Raquel, sino una luz que se encendía en medio de la oscuridad que los rodeaba. Cada movimiento que hacía en el campo resonaba con la fe que lo había alimentado, una fe que levantaba no solo su espíritu, sino también el de aquellos que luchaban a su lado. Jacob veía en su hijo una proyección del futuro, una manifestación de lo que Dios podría hacer a través de corazones dispuestos. Mientras la batalla proseguía, un grito emergió del campamento enemigo. El hijo de Jacob es solo un niño, su valentía no es más que un juego de ilusión, les gritó su capitán. Pero con el eco de esas palabras, Jacob sintió que en sus entrañas se enardecía una llama. No temas, Benjamín, nuestra batalla no es solo para hoy, clamó, alzando su voz sobre el murmullo del conflicto. Es por los tiempos venideros. Los cielos, que parecían haber temido al clamor de Jacob, comenzaron a abrirse. Una luz radiante se derramó sobre el campo como si una estrella en el cielo hubiera decidido descender a visitar el lugar de su lucha. Un murmullo de asombro recorrió las filas de los israelitas, mientras los guerreros, revitalizados por la presencia de lo divino, miraban expectantes. En este campo ya no pelean solo hombres, interrumpió Jacob, mientras el resplandor iluminaba su rostro. Hoy, el Señor de los ejércitos se manifiesta entre nosotros. Este no es un terreno de muerte, sino de vida. Desde aquí, se formulaba el destino de toda una nación. En su espíritu, percibió nuevamente las promesas hechas a Abraham y a Isaac, resonando con una profundidad que desbordaba sus años y a medida que la luz crecía, también lo hacía la determinación de cada soldado. Benjamín, con su pequeño hacha en mano, enfrentó a uno de los guerreros enemigos, y contra todo pronóstico, logró desarmarlo, empujando al hombre a caer al suelo. El hecho desató un clamor de fe entre los suyos. «Él es nuestro heraldo de gloria», gritaban. Las palabras de Jacob parecían fluir de su corazón hacia el campo de batalla, arrojando un sentido de unidad y confianza sobre su familia. Sin embargo, la voz del ser oscuro, Esaú, resonó nuevamente. No permitiré que su esperanza se disipe. Conocen la historia de la caída, ¿por qué habrían de creer que hoy es distinto? Sus palabras cargaban una amenaza, pero en medio de su retórica, Jacob percibía que no solo luchaban contra hombres, sino contra potestades que deseaban oscurecer su legado. Con un fervor incomparable, Jacob clamó una vez más. La batalla no es solo contra carne y sangre, es contra aquellos que pretenden arrebatar nuestra identidad. La bendición que Dios ha puesto en nosotros permanece inalterable, y su plan se cumplirá. En ese instante, un silencio poderoso llenó el ambiente, como si el mismo cielo sostuviera la respiración ante la proclamación de Jacob. Era evidente que el conflicto no había hecho más que comenzar. Así, una nueva estrategia se formó entre los hombres de Jacob, cada uno decidido a enfrentar el desafío con el recordatorio de que su historia estaba en manos de Dios. En ese ambiente insurgente, Benjamín miró a su padre, y con su voz infantil llena de fe, dijo: «Papá, lo que hemos sufrido no es en vano. Esto es el principio de algo grande, ¿no es así?» La pureza de su fe era un bálsamo para el alma de Jacob, quien sintió su corazón recargarse de promesas. «Sí, hijo», contestó Jacob, «el destino del pueblo de Israel está unido a ti, a tu lucha y a tu fe». Las flechas y los gritos resonaban en el aire, y la batalla exigía cada vez más esfuerzo. Pero entre los zancadas de miedo y desafío, la palabra de Dios comenzó a llenar la centralidad de sus pensamientos. «A través de esta lucha alzaré una nueva luz que traerá salvación». Mientras la noche se acercaba y las sombras multiplicaban el caos, un nuevo misterio comenzó a revelarse. La batalla no solo sería una cuestión de vida o muerte, sino un desencadenante de propósito en el plan eterno de Dios, comenzando un legado que redefiniría toda la historia. ¿Cuál sería el desenlace? Resonaban las preguntas en el corazón de cada guerrero. Pero había un entendimiento creciente que el camino de redención se comprobaba en la lucha, y que, de alguna manera, la victoria estaba más allá de su alcance, aguardando su momento glorioso. A medida que las estrellas centelleaban en la oscuridad, el futuro de Benjamín se anudaba en los hilos invisibles de la voluntad divina, pero a medida que la batalla se intensificaba, también lo hacía el eco de una promesa que resonaba en el corazón de Jacob, llenándose de expectativa. «El tiempo de cumplimiento se acerca», pensó,
preparándose para las sorpresas que aún aguardaban, porque el álgebra del cielo siempre incluyó el sacrificio y la gloria, y estaban a punto de vibrar como un acorde de esperanza y redención. Así, bajo la luz entrante de la mañana, una firme fe se apoderó de Jacob y de su hijo, mientras ambos aguardaban la revelación gloriosa de lo que Dios tenía reservado.